Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Siguiendo la actividad, según el cronograma, damos comienzo a la segunda jornada de este evento con la presentación de las conclusiones de los talleres realizados. Los coordinadores van a presentar sus respectivas conclusiones. Damos comienzo y paso al taller A, denominado TIC, Tecnología de la Información y Comunicación y Enfermedad de Chagas, coordinado por el doctor Enrique Ruiz Blanco, de la Universidad de la Aconcagua, y la especialista Claudia Domínguez, de la Universidad Nacional de Cuyo. Actuó como panelista el bioquímico Gustavo Fernández, de la Universidad Nacional del Nordeste, y los asistió desde el comité organizador la especialista Silvina Marzonet, de la Universidad Juan Agustín Maza. ¿Qué tal? Buenos días. Las conclusiones que emergieron a través de este taller tienen algunos puntos fuertes por los que he categorizado y ordenado estas conclusiones. Atención bioquímica. Esperar al paciente para comunicar un resultado, hacer un seguimiento del paciente y su familia, tomar la iniciativa de pedir análisis de todo el grupo familiar, contactar a la médica o al médico de cabecera y en esta parte, un aporte de Fernández resonó mucho. Si te enteraste, tenés que ocuparte. La importancia de trabajar equipo va a aparecer en esta categoría y se va a extender en muchos ámbitos. Primero dentro de la propia institución, pero luego, por el tipo de enfermedad, en lo que es zoonosis, al ser una enfermedad vectorial, integrar al esfuerzo al profesional veterinario, involucrarlo en la concientización de la población y especialmente en las personas que están en contacto con grandes animales. Ya en el ámbito educativo surgieron propuestas de proyectos de extensión. Aquí el operador de salud se proyecta desde el aula, pero también desde los medios de comunicación masiva para generar concientización de la enfermedad en toda la población. Propuesta para las cátedras, trabajo de campo, visitas, charlas, con las comunidades, salidas con los alumnos, trabajar bajo un lema: todos enseñan y todos aprenden. También hay que aprender y enseñar a involucrarse, ¿no? Trabajar desde las escuelas primarias, llevar muestras de parásitos y vinchucas, enseñar a través de las revistas infantiles, juegos, dinámicas de mini médicos en acción, todas actividades que permiten trabajar la temática desde el aula, pero también desde la casa. También surgió una preocupación por los factores culturales. Dado que Chagas es una enfermedad mayormente rural, se debe trabajar en las zonas rurales con las comunidades nacionales y de países limítrofes desde un diálogo respetuoso de las diferencias culturales. Y esto es esencial para la prevención e intervención, porque sí necesitamos una comunicación fluida, una comunicación que llegue. También desarrollar estas habilidades comunicacionales en el alumno universitario, enseñar epidemiología, trabajar en las comunidades del resultado y de su seguimiento, en la comunicación de los resultados. Se detecta la dificultad de transmitir al paciente la severidad de la enfermedad desde un lenguaje técnico, lo que lleva a replantearse cómo debería ser la comunicación entre el médico y el paciente. Y de allí llegamos a la conclusión de que se debe trabajar desde un lenguaje llano. Y en este caso se comentaron experiencias donde la comunicación ha sido por WhatsApp, en donde el texto y la comunicación asincrónica resuelven la tensión entre la inmediatez de la comunicación personal, al haber más tiempo para leer una pregunta y responderla. Y también, en otra categoría, surgen los currículos transversales, ¿no? La posibilidad de trabajar con disciplinas afines como farmacia, bioquímica, enfermería, veterinaria, medicina, es decir, todas las carreras de salud, las que dije y las que faltan, pero también entre campos complementarios, como por ejemplo periodismo, publicidad, etc. Es decir, trabajar los currículos transversales no solo al interior de la carrera, sino entre carreras. También ampliar el debate
a otras enfermedades desatendidas, lo cual se ha propuesto como una iniciativa, y quizás me esté adelantando y lo tenga que decir el equipo de coordinación, pero sí surgió esta iniciativa para trabajar otras enfermedades que tienen estas mismas características. Por último, bueno, medir el impacto de las acciones que se implementan, trabajar los resultados, un análisis de resultados y evaluación para proyectos futuros. Ya para cerrar, vamos a ir pensando en las TIC. Al decir de las tecnologías extienden las capacidades de las personas. Es decir, lo que ya sabemos hacer, eso es lo que las tecnologías nos permiten hacer mejor. No es que nos dan una capacidad o una habilidad que no teníamos. Entonces, esto le permite al docente mejorar sus prácticas, tanto presenciales como virtuales, con recursos multimedia, con acceso a información actualizada en revistas con referatos, simulaciones, material interactivo, realidad aumentada, realidad virtual. Pero también le permite al estudiante mejorar sus procesos de aprendizaje a través de la web, desde donde pueda acceder a videos, textos, referentes de todo el mundo. Esto ha reconfigurado la forma de acceso al conocimiento, porque cualquier tema está a un clic de distancia. Hoy el aprendizaje es conectivo, emergente y descentralizado. Los docentes estamos llamados a crear espacios de indagación libre para que los alumnos puedan aproximarse al conocimiento desde sus preferencias, y también debemos promover el desarrollo del pensamiento crítico para que puedan discriminar la validez y confiabilidad de la información en la web. Hasta acá llegamos con las conclusiones del taller A. Muchas gracias. Bueno, entonces damos comienzo a los aportes del taller B, Enfermedad de Chagas, una deuda social, coordinado por el doctor Diego Mendicino de la Universidad del Litoral y la especialista Mercedes Toplicar de la Universidad de la Concagua y Universidad Nacional de Cuyo. Actuó como panelista la doctora Mariana San Martino del CONICET y los asistió desde el comité organizador el doctor Esteban Lozano, INVECU CONICET. Como notamos que hay muchas experiencias, mucha gente que quiso participar en el chat que no alcanzó a hacerlo porque por lo breve del tiempo, pensamos que una propuesta interesante es crear un foro para, por un lado, para intercambiar experiencias. Intercambiar experiencias en el periodo que va entre una jornada y la otra, porque si no, nos vamos a encontrar dentro de 2 años y vamos a tener que retomar qué es lo que se había hablado en las jornadas anteriores para avanzar, y eso nos va a limitar un poco el tiempo. Entonces, por un lado, pensamos que sería bueno crear un foro que sirva para intercambiar experiencias y discutir y debatir estas experiencias a lo largo del tiempo en forma continua, y por otro lado, para crear alguna herramienta para intercambiar material, porque un ejemplo era el muro colaborativo, porque ahí en el debate surgió, por ejemplo, libros que han editado algunos de los participantes del taller contando experiencias, entonces, y ya se enganchó la gente en el chat para preguntar cómo podían hacer para conseguir el libro. Entonces, eso se podría hacer en forma permanente. El muro, por ejemplo, el muro colaborativo para intercambiar material, y el foro para debatir estas ideas y las experiencias que se van teniendo en distintos lugares, para que cuando lleguemos a las próximas jornadas tengamos ya los temas más madurados y podamos avanzar más. Por otro lado, un punto también que debatimos recién fue el tema de la duración de las jornadas, si podía hacerse de más extensión, para dar lugar a un debate más rico. También, como conclusión,
de lo que se debatió, encontramos que hay que reforzar la enseñanza de Chagas más allá de las dimensiones específicas o de las particularidades específicas de cada uno de las ramas disciplinares a las que nos dedicamos, sino reforzar en todas las disciplinas, en todas las dimensiones que abarcan a Chagas. Y en esto es importante incluir a otras disciplinas. Trabajar realmente de manera interdisciplinaria, incluyendo ya sea en prácticas curriculares, en prácticas curriculares de extensión, o en cursos, o en proyectos de extensión, o en materias optativas, incluir también a otras miradas, incluir también a estudiantes de arquitectura, de abogacía, para que se pueda tener realmente una mirada desde distintas perspectivas, no solamente un bioquímico, un médico, abordando los temas sociales, sino también que esos temas sociales sean tomados con el lenguaje y las particularidades propias de las disciplinas de las ciencias sociales. Eso es más o menos lo que estuvimos concluyendo. Recién no sé si Mercedes, Esteban o Mariana quieren aportar algo más. No, esos son los 4 puntos fundamentales que vimos que estuvimos tratando en el taller y que sacamos como conclusión. Así que el foro para seguir avanzando en el interjornadas vendría a ser, ¿sí? en el tiempo que transcurre entre las jornadas, el de este muro colaborativo para compartir las experiencias. Incluso pensamos que en ese muro colaborativo se podría poner un resumen de la actividad con el contacto para poder cada uno ir buscando cuál es la experiencia que quiere preguntar más o conocer más, sus fortalezas, sus debilidades, y sobre eso, digamos, no pensar que todos trabajamos desde cero, sino ya hay un camino marcado y sobre eso podemos seguir construyendo. La de reforzar el conocimiento en todas sus dimensiones, ¿sí? No pensar en la enfermedad de Chagas como algo biológico, algo social, algo que tiene que ver con la parte ecológica, sino esta complejidad y tomado en la multidimensión. Y el tema de las distintas actividades que se den en el ámbito académico, trabajarlas desde la multidisciplina, incorporando todos los actores y sumando también y en especial las ciencias sociales con todo el aporte que tienen y pensando en la enfermedad de Chagas como un todo, no pensar en lo biológico y lo social, sino en esa multidimensión completa para hacer el abordaje. Muchísimas gracias por todos los aportes. Muy bien, entonces damos paso al taller C, competencias, capacidades y enseñanzas de Chagas, coordinado por el doctor Mauricio Bicoca de la Universidad de Mendoza y la doctora Patricia Paglini de la Universidad Nacional de Córdoba. Actuó como panelista el doctor Oscar Botazo de la Universidad Nacional de Rosario y los asistió desde el comité organizador la veterinaria Paula Ginebro. Yo he sido la asistente, como bien dijo Julieta, y solamente, volví a ayudar a mi compañera coordinadora, así que hicimos una mini presentación muy pequeñita, ¿no? Es como para que quede visualizado nada más. Antes de que ella comience, solamente quería mostrar, porque no habíamos alcanzado a hacerlo en el día de ayer, cuál ha sido la participación de nuestro taller.
Como vemos, la mayoría han sido bioquímicos y biólogos, pero han habido bastantes otras profesiones también, incluso donde dice otras profesiones de ciencia de la salud, una persona propuso de que había farmacéuticos, lo cual fue como muy llamativo, muy lindo, e hizo muchísimos aportes esta persona, y que la tuviéramos en cuenta como una profesión muy importante para poder, digamos, sumar en esto también. Así que bueno, lo quería compartir con ustedes, y ahora le voy a dar el lugar a que pueda presentar Patricia nuestras conclusiones. Bueno, las conclusiones de nuestro taller están puestas ahí, yo las voy a ahondar un poquito. La primera dice: no solo es importante enfocarnos en las competencias y capacidades del estudiante, sino también en aquellas del docente. Es fundamental que este último cuente con experiencia teórica y práctica para poder transmitir conocimientos al estudiante. Luego analizamos que es primordial jerarquizar el estudio de la enfermedad de Chagas a partir de los primeros años del cursado, acrecentando la carga horaria y o asignaturas que brinden la información desde todas las aristas: diagnóstico, lesiones, tratamiento, epidemiología, vector, etc. Si se enfatiza en el ciclo básico y se reafirma en el clínico, se puede modificar el estatus de una enfermedad de Chagas, que representa dentro de los planteos de los profesionales de la salud una cosa bastante poco tenida en cuenta. Enfocar a la enfermedad de Chagas, como han dicho los otros dos talleres, de manera interdisciplinaria fue una consideración indispensable. Brindar herramientas concretas, no solo para que los estudiantes perciban y piensen sobre la dolencia, sino que también debatan en torno a la misma. A distintos niveles educativos, brindar cursos, salidas al campo, campañas que brinden al estudiante la oportunidad de tomar contacto con los pacientes. El objetivo no es que el estudiante se enfoque en la enfermedad, sino en el paciente que la padece. Se propone redactar documentos sobre la enfermedad de Chagas con miras a incrementar y promover el uso de bibliografía local que jerarquice esta patología, y que a la luz de lo que ha planteado el taller B, muy bien podría incorporarse en el foro de manera permanente bibliografía de origen local. Reforzar el conocimiento de los escenarios clínicos epidemiológicos, de modo que al presentarse un paciente se indague respecto a sus condiciones de vida, cofactores potenciales de riesgo, a la par del estudio de su núcleo familiar. Por lo tanto, las propuestas concretas de este taller serían: articular con aquellas universidades del país que han logrado transmitir mayores conocimientos sobre Chagas a sus estudiantes y replicar estrategias. Aprovechar lo que ya está construido en otras universidades para tener en cuenta las competencias y adaptarlo según la carrera y la realidad de cada uno, sin dejar de lado el aporte de las disciplinas humanísticas como trabajo social, salud mental, entre otras. Por ejemplo, relevamiento por encuesta en universidades, desarrollo de un foro permanente, grupo de WhatsApp, página oficial, etc. Y por último, promover cursos y capacitaciones entre universidades y disciplinas. Por ejemplo, incorporar y generar una cátedra o un espacio libre curricular multidisciplinario para motivar el estudio del tema. Y por último, si me pasas la última, una frase que creo que viene muy bien a todo lo que hemos analizado en los distintos talleres. Oí y olvidé, vi y recordé, lo hice y aprendí. Confucio en el año 551 al 479 a.C. Muchas gracias. Estas fueron las conclusiones del taller que estuvimos ayer. Gracias, Patri. No sé, Muchas Paula, gracias, Patri. No, por favor, no sé, Paula, si querés agregar algo más. Yo le quiero agradecer enormemente a Paula, que hizo la presentación en PowerPoint, que facilita la visión. Gracias, Paula. Gracias a ustedes, fue un placer. Bueno,
aportes escuchamos entonces, o comentarios, o preguntas. Voy leyendo lo que tenemos en el chat por si alguien no lo abre. Pero la propuesta del foro estoy muy de acuerdo porque esto nos va a permitir estar en contacto y compartir las reflexiones, ¿no? Que a lo mejor en un día de jornada es imposible, o menos de un día también. También María Luján Flores nos propone que estaba pensando que podrían tener una red, por ejemplo, Chagas, integrado a otras enfermedades atendidas, pero destacando Chagas. Bueno, también común lo que plantea. Y ahora Edgardo, es raro, pero quiere aportar. Gracias, Patricia. Gracias, Cristina. Mi aporte se va a referir a lo hecho en el taller B de hoy, a lo que pasó Diego, porque debo decir que prácticamente todo lo que es las conclusiones de hoy están en el primer taller. Eso no es una crítica para lo de hoy, sino que es una crítica para lo que se había propuesto y no lo logramos. Es decir, se habló de la interdisciplina, hoy pasó un PowerPoint, Diego, con todo eso, que podría pasar de nuevo. Se habló de la interdisciplina, se habló del foro, se habló de llegar a Ecuafip y a llegar a Facimera, a la toma de decisiones, las ciencias sociales, todo eso Patricia, Beatriz, ustedes mismos los que participaron, saben que está escrito. Entonces mi propuesta es que ya está todo escrito, pero algunas cosas se lograron y otras no, se envíe a todos los que hoy están participando para que todos sepan a partir de dónde tenemos que seguir, para no repetir consignas ya efectuadas, y como digo, algunas todavía no cumplidas. Ejemplo, el foro. El foro lo intentamos varias veces, Patricia lo sabe bien, Beatriz lo sabe bien, vos Cristina lo sabes bien, hasta el foro de cardiología nos ofreció su muro, nunca se logró. Entonces, hicimos una página, hicimos un blog, por alguna razón, eso es una asignatura pendiente, como yo pensaba decir en la charla de cierre y me adelanto. Entonces, propongo concretamente que se nombre hoy, si es posible, un representante, 2 o 3, para que eso lo hagan factible. Ayer Oscar Botazo propuso un grupo de WhatsApp, que tiene sus pros y sus contras, pero es muy ágil, siempre que todos nos dediquemos solo al tema y nadie ponga otro tema, ni otro saludo, ni una cadena, ni algo político, ni nada. Bueno, entonces, si todos nos comprometemos a eso, un grupo de WhatsApp podría servir para empezar todo esto del foro, porque en realidad, reitero, lo dijimos varias veces y nunca, por alguna razón u otra, lo pudimos ejecutar. Entonces, si hoy decimos, ejemplo, digo cualquier, Patricia Paglini, María Cristina Salomón, alguien del noreste, por ejemplo, el doctor González o la doctora Liliana, pues 3 o 4 personas, Diego, quizá Oscar, que se hagan responsables de armar ese grupo para que ya mañana lo empecemos. Si no queda como una idea, nos vamos olvidando, como dice Cristina, cada uno entra en sus ocupaciones, y en el próximo reunión, que posiblemente sea en Corrientes, vamos a estar diciendo lo mismo que hoy. Hagamos un foro. Me parece eso. Y por otro lado, insisto, no lo he visto en las recomendaciones de los 3 talleres. Mi propuesta de ayer, hecha en los 3 talleres, no sé si perdónenme la expresión, a cuajar o no, que es la de incluir enfermedades desatendidas. No lo he visto en las conclusiones, de modo que a lo mejor no estamos de acuerdo. Esas son las 2 cosas que yo quisiera decir. Y yo voy a apenas decir una cosita muy cortita. Es probable que cuando nosotros lo propusimos no teníamos la madurez suficiente y los medios tecnológicos con los que ahora se cuentan. Y eso es muy importante, que la gente lo haga propio, es decir, todos nosotros lo hagamos propio y se pueda llevar adelante con éxito. Sin duda que así tiene que ser. Un besito.
Bueno, gracias, Bea y Edgardo. Una persona, María Luján Flores, quería hacer un aporte. ¿Querés hacerlo? Activa tu micrófono, María Luján. Ahí está. Buen día. Sí, me parece excelente, han planteado, y también me parece toda una verdad lo que decía recién el doctor Moretti respecto de que los foros muchas veces terminan siendo, en la página que tenemos, terminan quedando ahí perdidos, bueno, y quedan en planes intenciones, pero por ahí concretan. Pero por eso yo proponía era el foro, a mí me encanta, porque digamos, para potenciar la decisión para que esto no termine en unas jornadas y vuelva a empezar al año siguiente o a los 2 años, una vez que surge el problema, o una situación dramática, entonces me parecía que podríamos pensar en qué sentido. Yo ahí proponía un nombre, Chagas Más, pensar lo que también decía el doctor Moretti, ese más, incluyan otras enfermedades desatendidas, pero también dijo ayer el doctor, no me acuerdo si fue el doctor Dazo, puede ser, cuando está en el taller 6, que digamos tampoco perder de vista el central que nos nuclea en el momento, que es Chagas. Entonces por eso yo proponía lo de una red que llamara ejemplos, ocurrió a mí Chagas Más, para más que citara lo de desatendidas. Por otro lado, en esa red empezáramos a interactuar a través de foros, a través de un repositorio donde se volcan novedades relacionadas con el tema. Se puede dar un boletín. Eso va a dar resultado, por ejemplo, el caso de la parte de ciencias marinas, que yo les conté ayer que trabajo con productos naturales, bueno, en la parte de ciencias marinas se armó una red que ha dado muchos resultados, y es lindo porque se conocen los grupos que trabajan, pero también pueden hacer aporte, no sé, se ve la bibliografía, y bueno, y a todos les sirve. Y una cosa interesante, lo que decían también respecto a las carreras y a plantear, por ejemplo, la temática en el Ecuafit y demás. Ahí, actuando en estas jornadas, presentamos a las facultades o a nuestras carreras, unidades académicas, ante el Ecuafit. Entonces sería un tema que se podría plantear, ¿no? Como para ir más allá, pero también tenemos otras unidades académicas que no están representadas en la jornada, porque bueno, realmente hay tantas cosas, tantas actividades que no se puede, también de alguna manera empezar a pensar, queramos lograr que hiciera realmente una realidad, valga la redundancia, en las carreras, ¿sí? Todo, la carrera de farmacia, como decía ayer, está la parte de psicología y lo vemos así, distintas asignaturas. Gracias, María Luján. Te hemos escuchado un poquito cortado, pero te agradecemos de todos modos tu participación. Gracias, es que prendí la cámara hoy, pero por eso está bien. Disculpen. Gracias. No te hemos podido escuchar muy bien. Pienso que hay, a ver, algún otro aporte que quiera hablar. Bueno, Diego Mendicino dice que le contesta más o menos a Edgardo que la propuesta de las enfermedades desatendidas se trató y están todos de acuerdo. Me voy a permitir una intervención personal. Estamos haciendo las conclusiones de los talleres. Edgardo pedía que estas conclusiones se enviaran a todo el mundo. Yo pienso que es tarea del comité organizador, de su asesor, unificar para que esto no sea un taller, otro taller, sino como se hacen todas las jornadas, las recomendaciones de las jornadas. Entonces propongo que nos hagan llegar al comité y el comité elaborará las opiniones de todos los talleres y emitirá un documento que después será remitido a cada uno de los intervinientes para su aprobación o corrección, etc. Me parece que es una forma de unificar y no tanta información independiente. Bueno, ahora seguimos con los interesados en participar. Cristian está en La Rioja y nos hizo un chat recién en el taller que aparentemente no se alcanzó
que no alcanzamos a tratar, y en el que plantea que en su provincia hay una emergencia muy importante. No sé si estás escuchando, Cristian. Ni te veo, ni te escucho. Bueno, muy importante de de muchas enfermedades desatendidas. Y ahí también tenemos que abrir un poquito los ojos y seleccionar cuál de todas las desatendidas para los Estados Unidos son las que a nosotros nos preocupan. Entonces, hay un trabajo grande por hacer, y por eso comparto con Edgardo y todos los que han hablado en la participación en el foro, tomar como experiencia que antes no dio resultado, perfecto, ver qué podemos mejorar para que ahora sí dé resultado. Así es que tenemos que seguir adelante con las ideas para decidir de qué manera vamos a continuar comunicándonos y cuál será lo más práctico, lo cual no quiere decir tampoco que tenga que ser una forma permanente. Podemos ir adaptándonos, pero sí o sí, acuerdo con Edgardo, en que necesitamos alguien en cada provincia o en cada zona, un alguien que no sea él, sino que sea un representante de una institución, porque lo personal pasa, yo me voy a jubilar, el otro se va a enfermar, el otro va a elegir otra carrera, y las cosas quedan en la nada. Entonces, también adelantándome un poco a las conclusiones generales, ¿no? Bueno, nada más. Gracias. A ver quién más quiere conversar. Se llevó un documento pidiéndole al ICOAFIP sí, todo lo que se ha estado hablando. Recién estaba escuchando, ayer no pude estar en la reunión, en la jornada, y recuerdo que lo peor que se dijo fue, bueno, ahora un decano de una facultad. Dice, bueno, entonces ahora se vendrá la jornada de la Giardia, la jornada del Enterobius, la jornada de la Cantamueva, etc. Y no tuvo buena recepción. Habría que o sea, si se presenta el ECOAFIP, no sé quiénes son las autoridades ahora, creo que preside Gustavo Chiabrando, ¿no, Patricia? Ah, no, la decana de acá, de la UBA. Para que no vuelva a tener esa crítica desde el ECOAFIP, porque después se prendieron otros con que, bueno, yo ahora quiero tal jornada, etcétera. Ya que desde el ministerio hay una X cantidad de horas que se tienen que dedicar para parasitología, y si se dedican más horas para Chagas, hay que restársela a las horas de otras patologías, para otras parasitosis u otras asignaturas. Ese es el inconveniente, que hay un esquema sobre la cantidad de horas que tiene que tener cada asignatura dentro de la carrera de bioquímica y también para medicina, y si se le agregan más horas para Chagas, que era una de las primeras reuniones que se hicieron y uno de los primeros comentarios que hicieron, dice, bueno, entonces damos Chagas y no damos más. Eso fue lo que se dijo. Gracias, Raúl. Tal cual. Gracias, Raúl. Eso particularmente desde la bioquímica. Así que es otro punto que deberíamos abordar. Muy bien. Enrique Ruiz pide la palabra. Enrique, te escuchamos. Sí, quería hacer un comentario sobre el foro. El espíritu del foro es abrir el diálogo, compartir ideas, transmitir buenas prácticas, enterarse de buenas prácticas y de las novedades propias disciplinares. Ese espíritu del foro puede que no funcione si yo digo, hay un foro para cuando quieran escribir. Porque la verdad es que entre la práctica disciplinar, las clases, la familia, que le hago la comida a los chicos, que voy al súper, lavo la ropa, el foro es lo último en el orden de prioridades diario.
Pero fíjense cómo podría funcionar y ya más adaptándolo a los tiempos que corren. Sí, nada del otro mundo, una vez por mes o una vez cada 15 días se envía a todos los correos o a los que están suscritos un artículo pequeñito, con alguna innovación, con alguna buena práctica, con prácticas recomendadas, etc., y se habilita para ese artículo comentarios, ya hay un punto de discusión. Me enteré de algo que me gustó y sobre esto voy a hablar, porque también estos foros abiertos, que son de temática libre, no tienen un punto, es como, a ver, llego a una reunión, no conozco a nadie, ¿de qué me pongo a hablar? Entonces, también podría ser algún video de YouTube con, de nuevo, comentarios habilitados para que haya siempre algo de qué hablar. Vos, Cristina, proponías el diálogo desde lo institucional, lo cual sería muy interesante, ¿no? Decir, bueno, miren todas las instituciones que estamos acá, ¿por qué no hacemos un cronograma y cada institución aporta alguna idea por mes? Sobre esa idea, ahí sí se podría hacer un diálogo. A mí me pasa mucho, por ejemplo, yo tengo un blog de educación, en los comentarios la gente empieza a decir, muy bien, me gustó, no lo sabía, me acabo de enterar, a mí me pasó, yo lo hacía así, yo también propongo esta otra alternativa. Ese es el diálogo más rico, el que viene después de un punto de interés. Esa era mi propuesta. Muchas gracias. Si me permiten, vamos a cerrar en este momento, porque este intercambio lo podemos seguir durante justamente las conclusiones de toda la jornada, y así ahora tomamos un descanso.